Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a este canal Construye tu sueño. Hoy nos salimos un poquito de la temática habitual de este canal y vamos a hablar de una reclamación, una experiencia personal que hice a WeThink, una reclamación en la que les pedí más de 6.000 euros que consideraba que me habían cobrado de forma injusta y que conseguí finalmente, tras un proceso más o menos tedioso, llegar a recuperarlos. Así que aquí te explicaré lo que hice yo para que veas si quizá tú también puedes verte en una situación similar, reclamar y recuperar ese dinero que quizá te pertenece. Comenzamos porque esto te va a interesar. Quédate. Bueno, como ya sabrás, WeThink, como otros muchos bancos en España, tienen un servicio de tarjetas revolving. Para quien no lo sepa, pues son las tarjetas en las que tú puedes pagar, tarjetas de crédito con las que puedes hacer una serie de compras con un límite que ellos te establecen y donde tú puedes pagar de forma aplazada mes a mes, pues quizá pagar 100 euros, 200, 300 mensuales, la forma que tú quieras. Te ofrecen también la modalidad del pago total. Tú también puedes pagar todo por completo en el mes que entra, en el mes siguiente al que has hecho las compras, y en ese caso no se te aplican intereses. Pero el problema viene cuando vas comprando y vas haciendo los pagos a plazo. Os voy a contar lo que me ocurrió a mí, porque creo que esto le ha pasado a miles y miles de personas en toda España, y ha habido también a su vez centenares de personas que han reclamado y que han recuperado unas cantidades bastante interesantes de dinero. Así que quizá pueda ser un caso como el que te pueda ocurrir a ti. Empezamos por el principio. Yo hice una tarjeta de crédito en una gasolinera, una tarjeta que creo que miles de personas nos hicimos, la tarjeta Cepsa porque tú vuelves. Era una tarjeta de crédito que en principio, pues bueno, si tú pagabas en las gasolineras con esa tarjeta, ibas acumulando unos puntos que te podían dar unos regalos, etc. A su vez, esa tarjeta te servía también para hacer pagos en otros comercios, en otros establecimientos. Y esa tarjeta, que inicialmente tenía un límite muy pequeñito, pues bueno, si tú vas siempre cumpliendo, si tú vas siempre pagando, ese límite cada vez se va haciendo más grande. De manera que empiezas por unos 600 euros y puedes acabar con 10.000 euros de límite o más incluso. Y aquí es donde viene el problema. Llega un momento en que es fácil que vayas usando la tarjeta, que vayas pagando con ella y que vayas de alguna manera endeudándote con esa entidad. ¿Qué ocurre? Mientras tienes la modalidad de pago total, no se te aplica nada, ningún recargo. Tú compras y al mes siguiente te hacen el cobro de lo que tú has comprado con esa tarjeta y ya está. En ese caso no hay problema, no hay ninguna complicación. Pero si tú usas esa tarjeta y vas pagando a plazos, pagas cada mes 100, 150, 200, lo que tú quieras, porque te dan muchas facilidades y te llaman para ofrecerte ese tipo de facilidades, pues bueno, puede llegar un momento en que tú decides que vale, vas a hacer un pago de 100 euros mensuales porque te resulta más cómodo. Y en ese caso, pues bueno, parece que es mucho más llevadero ir pagando así. Bien, ahí es donde viene el problema. Esa tarjeta, pues bueno, inicialmente tenía unos intereses, después lo van modificando. Te lo van notificando con una letra pequeña, con una carta que te van enviando junto con los extractos, pues bueno, te van modificando esas condiciones sin que quizá tú te llegues a enterar. Y en muchos momentos esas cantidades que tú estás pagando tienen unos intereses que superan el 20% anual, que tú quizá no te enteras porque en la carta, cuando te llega el extracto, tú ves lo que te aplican mensual, pero te dificultan mucho que llegues a saber los intereses que al año se están pagando por esas cantidades, de forma que tú puedes estar usándola durante años quizá, si llegaras a saber exactamente qué tipo de intereses te están aplicando a tu deuda y tú simplemente te limitas a pagar y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en que una persona puede plantearse el hecho de decir, bueno, pues es que estoy pagando y parece que esta deuda es eterna, parece que esto no se acaba nunca, porque claro, según la cantidad que nosotros debamos, con la cantidad tan alta que te aplican de intereses, puedes entrar en una especie de bucle infinito, en el que tú pagas a lo mejor 200 euros al mes, pero de tu deuda estás estás recuperando 40, 50 euros, lo que sea, y el resto son intereses que te están aplicando mes a mes sobre tu deuda, sobre el bloque, sobre el conjunto de la deuda que tú tienes. En principio, la entidad no te dice nada, tú sigues y bueno, pero ¿qué ocurre? Que sin darte cuenta acabas pagando una cantidad descomunal de intereses, que con el paso de los años, pues si lo piensas, acaba siendo totalmente desmedido. La claridad, como os digo, brilla por su ausencia y aquí, pues bueno,
eso es la letra pequeña, te dicen los intereses mensuales, pero es muy difícil llegar a saber los intereses que al año te están aplicando, los intereses, interés anual se te aplica a tu deuda. Por eso, aunque en muchos casos pueden llegar a tener el 22, 24%, una auténtica barbaridad, pero tú no lo acabas de ver porque como todo lo ves dividido para 12, te resulta bastante complicado. Y bueno, el caso es que yo durante muchos años, durante 10, 12 años, estuve usando esta tarjeta. La usaba de forma indiscriminada, por así decirlo. Y el caso es que llegó un punto en el que dije, oye, ya, hasta aquí hemos llegado porque realmente esto es una auténtica locura. Entonces me di cuenta de que efectivamente los intereses eran descomunales, era una auténtica barbaridad. Casualidades de la vida, hoy que escuché en la radio en ese momento, que estaba viendo gente que reclamaba a este tipo de bancos, a este tipo de entidades, por la cantidad tan elevada de intereses que sobrepasaban los límites de lo que en España se considera la usura. Entonces, pues dije, quizá tenga aquí una esperanza, una oportunidad de recuperar algo del dinero que he pagado con esta gente. Y bueno, pues me puse a buscar. Miré precisamente unos vídeos de un abogado de Zaragoza que se llama Sergio Nogués, tiene un canal que se llama Camino al Juzgado, y dije, bueno, ya que esta persona está en mi misma ciudad, pues voy a contactar con su despacho para ver cómo puedo hacer. Fui, me dieron una cita y les expliqué un poco el tema. Entonces, os explico aquí paso a paso más o menos lo que yo hice, porque sería lo que tendrías que hacer tú en su caso. En primer lugar, pues eso, ir al abogado, explicarle un poco tu situación, lo que has hecho, los años en los que has estado usando esa tarjeta, porque ellos ya saben más o menos los años en los que estas entidades han incumplido y se han excedido en los intereses que estaban aplicando. En segundo lugar, si tú diera la casualidad de que tuvieras la documentación guardada desde el primer día, pues bueno, la presentas. Pero eso es un caso muy complicado. Casi nadie tiene ese primer contrato inicial que firmó, porque quizá lo firmó en una tienda, en una gasolinera, en cualquier establecimiento, y bueno, pues ese contrato seguramente se ha perdido con el paso del tiempo y no lo tengas. Es lo que ocurría, por ejemplo, en mi caso. Yo no lo tenía. En este caso, yo firmé un documento para que el abogado pudiera representarme a mí, para que el abogado pudiera reclamar en mi nombre a esa entidad que le facilitasen toda esa documentación de mi persona. Entonces, el abogado reclamó, pidió esa documentación, y aquí las entidades están obligadas. No se pueden negar. Van a tardar todo lo que puedan, pero finalmente le van a entregar esa documentación. Y ahí es cuando empieza lo bueno, por así decirlo. Claro, en mi caso vieron que durante tantos años, aunque yo no hubiera llegado a hacer las locuras que quizá otras personas han podido hacer, pero claro, se van acumulando una cantidad elevadísima, una cantidad muy alta de intereses que vas pagando un mes tras otro durante el tiempo en que tú has hecho uso de ese servicio de ir pagando a plazos las compras que tú hacías. De tal manera que cuando el abogado hace la suma de todas esas cantidades, ellos lo que les reclaman a WeThink o a la entidad correspondiente es la nulidad de ese contrato, porque hay periodos en los que exceden los máximos legales de intereses que se pueden aplicar a un cliente. ¿Qué ocurre? Que la entidad, por supuesto, hace caso omiso. Ellos no contestan porque no, su modus operandi es otro, claro. Entonces, el abogado, con toda la documentación que le ha mandado la entidad, hace la cuenta y calcula la cantidad que esos intereses han ido generando, han ido acumulándose con el paso de todos esos años. Reclaman la devolución del 100% de esos intereses. La entidad hace caso omiso y aquí el abogado ya tiene que acudir al juzgado. En ese caso, y casi siempre es así, pues bueno, el abogado hace la reclamación y tarda mucho tiempo, tarda quizá un año y medio fácilmente, pero llega un momento en que efectivamente se cita a la persona afectada, es decir, a mí en este caso, o a ti, si lo vas a hacer, y citan a la entidad. Y ya aquí, pues bueno, el abogado va, acude una persona en representación de la entidad y casi siempre la sentencia es favorable. No os digo que en el 100% de los casos, porque ha habido algún caso en el que a lo mejor por los años no se ha llegado a la usura, y yo sé que ha habido alguna persona con otro despacho de abogados habían tenido un problema y después de ir a juicio no habían conseguido sacar adelante la reclamación. Yo creo que en el caso de mi abogado, todos los casos que ha reclamado los ha conseguido sacar adelante. Lo que hace el abogado es reclamar al
juez la nulidad de ese contrato, porque al haber habido momentos en los que se ha aplicado la usura, se declara que no es válido ese contrato, y al declarar la nulidad se pide a la entidad que devuelva el 100% de los intereses que se hayan cobrado durante toda la validez de ese contrato, ya que al ser nulo no se puede cobrar por nada, por ninguno de los servicios que digamos que esta entidad haya hecho. En mi caso superaban los 6.000 euros, de tal manera que eso fue lo que mi abogado reclamó y el juez finalmente nos dio la razón y ordenó a la entidad que me pagaran. Withing en este caso, pues bueno, lo que hace es agotar los plazos y finalmente, cuando ya no queda otro remedio, cuando ya se llega al plazo límite que ha establecido el juez, acaban pagando, acaban depositando ese dinero y aquí acaba todo. En otros casos, si aún tuvieras deuda con esa entidad, pues lo que se hace es compensar, te descuentan esa deuda, te descuentan esa cantidad a la deuda que tú tienes, y en ese caso, o hacen la compensación correspondiente. Si, por ejemplo, te tuvieran que devolver 5.000 euros y tú les debes 2.000, pues bueno, se haría la resta y te abonarían los 3.000 restantes. Resultado de todo esto y en resumen, con el paso de los años yo había ido acumulando una cantidad muy elevada en intereses que había ido abonando mes a mes a Withing, a esta entidad. Withing, pues lógicamente, aunque saben que están incumpliendo y que están teniendo además muchas reclamaciones, por supuesto, se callan y ellos nunca te van a decir que te van a devolver nada. La entidad ahí lo deja y si tú no reclamas, pues bueno, el dinero ahí se queda. Si tú reclamas, pues al final saben que te lo van a tener que dar. En mi caso, habíamos ido acumulando una cantidad que superaba los 6.000 euros. Yo la verdad que jamás pude imaginar que fuera tan alta, pero lo cierto es que claro, mes a mes, durante el transcurso de años, al final pues se llegan a cantidades que nos pueden sorprender a nosotros mismos, que quizá nosotros no podíamos ni imaginar. El caso es que al final el abogado saca la cuenta y reclama esa cantidad a la entidad. La entidad se defiende de aquellas maneras, pero bueno, saben que realmente lo tienen perdido. Finalmente, el juez dicta sentencia y nos acaban dando la razón y establece un plazo máximo en el que nos tienen que abonar esa cantidad de dinero. En los últimos días de ese plazo que ha establecido el juez, nos acaban abonando y hasta aquí acaba todo el proceso. Además, al haber ido a juicio, Withing debe abonar, porque así lo reclama nuestro abogado, el coste de nuestro abogado, la entidad, al perder el juicio. Entonces ellos acaban pagando a nuestro abogado y en algunos casos el abogado nos puede pedir una cantidad, una comisión, digamos un porcentaje del dinero que hemos recuperado gracias a él, pero en mi caso la verdad que no fue así. Pagó Withing al abogado y la cantidad que Withing me devolvió me la quedé yo íntegramente porque yo no tuve que abonar nada más. Así que hasta aquí mi experiencia personal. Ha habido muchos casos así, seguirá habiendo, hay decenas de reclamaciones ahora mismo y si tú estás en una situación similar, pues que sepas que también puedes reclamar, puedes recuperar un dinero que tú has ido pagando que quizás es mucho más de lo que tú piensas y que al final es tuyo. Así que bueno, no lo dudes y si te ves en una situación similar, hazlo. Muchas gracias por estar aquí un día más. Te animo a que te suscribas, a que me comentes lo que te parezca, déjame tu comentario que me encantará leerlo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.